me gustaría empezar con la primera pregunta. Ya hemos estado hablando muchísimo de telemedicina durante el evento, ¿no? Y telemedicina nació originalmente como una alternativa, si acaso, a las consultas presenciales, pero rápidamente ha ganado mucha popularidad, especialmente acelerado por la pandemia de COVID. La pregunta es, ¿en qué medida creen que se puede integrar la telemedicina en el entorno de salud como una práctica realmente habitual, formal, reconocida, en lugar de simplemente una herramienta de apoyo en la prestación de cuidados? Me gustaría que nos contestara primero Ricardo, por favor. Gracias, José Antonio. Mira, antes de comenzar, me gustaría enfatizar que para llegar ahí es importante hacer ese esfuerzo entre diferentes actores, ¿no? Cuando hablo de esos actores son pues, población, instituciones públicas, privadas y todo el sector y el gremio médico, ¿no? Eh, McKinsey Global Institute habla sobre lo que se ha venido haciendo en salud digital, ¿no? En telemedicina, farmacias en línea, como tú lo sabes, dispositivos portátiles, entre otros dispositivos más. En el 2019 se invirtieron en esto 350 mil millones de dólares, o sea, una barbaridad. Y el pronóstico de McKinsey es que para el 2024 se van a haber invertido ya de manera anual más de 600 mil millones de dólares, ¿no? Por eso podemos ver una gran apuesta hacia la digitalización de la salud. Y ahora bien, otro dato bien importante. Por ejemplo, Canifarma menciona que la parte de psiquiatría, dermatólogos, internistas, eran antes de la pandemia los médicos más digitales, ¿no? Al ser empujados, hiperempujados por la pandemia, muchos especialistas con atención primaria empezaron a pedir apoyo justamente para tener mejores técnicas en cuanto a la consulta a distancia, en la consulta digital. Y esto realmente ya es una realidad, ¿no? Porque muchas personas piensan, oye, pues, lo de la receta electrónica, lo de la videoconsulta, pues ¿dónde estamos? ¿No? Y realmente estamos bastante avanzados. Y para eso les quiero presentar el caso de Doctoralia, que conozco muy bien, ¿no? Y lo que les quiero dar es datos duros, ¿no? Por ejemplo, nosotros hemos agendado de abril, que es cuando lanzamos nuestro servicio de videoconsultas. A la fecha hemos generado a nivel global más de 3 millones de citas en línea, ¿no? Más de 48 mil especialistas de la salud habilitaron la función de consulta en línea para el paciente, ¿no? Y hemos expedido más de 23 mil recetas electrónicas solo en México. Un efecto bien interesante es ver que los pacientes están buscando médicos en diferentes partes de la República Mexicana e inclusive pacientes fuera de México están buscando consultar con médicos en México. Muchos paisanos que están en Estados Unidos buscando citas en México, ¿no? Y otro dato duro sobre esta pregunta es de Stanford. Y Stanford dice que entre el 40 y 50% de las visitas a los médicos de atención primaria pueden convertirse en citas virtuales. Y esto trae diferentes beneficios. Y aquí cierro. Una, optimizan el tiempo entre el médico y el paciente, ¿no? Oye, no tengo que salir de mi casa, me puedo conectar y tener la cita con el médico sin necesidad de desplazar. Reduce el costo. Lo que nosotros hemos visto en Doctoral es que la consulta promedio en telemedicina suele ser más económica que una visita presencial del doctor. Y eso también habla de el médico invitar al paciente a que pruebe, a que también invitarlo a ser disruptivo y empiece a probar este tipo de consultas, ¿no? Otra cosa súper importante de esto pues, es que los médicos pueden almacenar imágenes, videos y en tiempo real transferirlo a otros especialistas para un diagnóstico de manera posterior, ¿no? José Antonio, tú sabes perfectamente también la importancia de la receta electrónica. Terminas la consulta y en ese momento el médico está enviando la receta electrónica para que entonces el paciente pueda surtir, en este caso con Farmalisto, de manera online, pues la receta. Y entonces se convierte en una experiencia de cero riesgo para el paciente, muy ágil y que pone al alcance especialistas de gran talla independientemente de dónde se encuentre el paciente, ¿no? Totalmente.
Perdón, adelante, Ricardo. Bueno, no te preocupes, gracias. Y bueno, como ya todos sabemos, pues minimizan las posibilidades de exposición de COVID, ¿no? Y pues, los alcances que tiene al poder ver, según sus opiniones, o poder ver especialistas que antes yo no podía ver porque no estaban en mi zona geográfica. Hay un montón de ejemplos de cómo la tecnología ha ido empujando, ha ido avanzando en este último año. Y ya para concluir, hablo de ejemplos concretos. En Estados Unidos, más de 1.000 millones de visitas online a médicos durante el año pasado. En la Unión Europea, en China, las agencias de seguros, la parte de salud pública ya reconoce la consulta digital como un medio correcto para el paciente para poder atender ciertos padecimientos con una menor exposición y cubre el costo de la consulta, lo cual es increíble, ¿no? Y para llegar ahí, obviamente, se tuvo que hacer diferentes políticas públicas. Reino Unido ha optado también por estas políticas públicas. Cuando lanzaron la parte de videoconsultas, se hiperexponenció en 2 semanas el número de usuarios en adquirir esta nueva forma de hacerlo. Entonces, les platico todo esto porque es una realidad ya lo que estamos viviendo, no solo en México, sino a nivel mundial. Y obviamente hay muchas prácticas que como país, como región, deberíamos de poder replicar, tropicalizar para el beneficio pues, de toda la comunidad de la industria de salud y los pacientes principalmente. Completamente de acuerdo. Y ahora, desde el punto de vista, desde el ángulo legal, regulatorio, pues también hay mucho que caminarle. Entonces me gustaría que Cristian nos dé pues, la visión de suya y de Baker McKenzie. Muchas gracias. Muchas gracias también por la invitación, Mexico Health Summit, y bueno, un placer estar con ustedes. Nuestra experiencia de parte de un despacho legal ha sido desde los ángulos, porque tenemos clientes tanto del lado de los proveedores de esos productos que se venden en las farmacias, digamos los dispositivos médicos, los medicamentos, tenemos clientes hospitales, tenemos clientes de las startups que están creando plataformas y haciendo mucha innovación en este sentido. Y recordemos que esto se encuadra en el tema de digital healthcare, ¿no? Y entonces hay actores del lado de salud y hay actores del lado del mundo digital. Y observamos unas cosas muy curiosas. Por ejemplo, los actores del lado digital son mucho más, están cómodos con el riesgo para asumir riesgos, ¿no? O sea, en un entorno en el que las reglas no estén claras, no les molesta entrar al mercado. Mientras que los actores que vienen del lado de salud son más reticentes a correr esos riesgos y buscan clarificaciones previas de las autoridades, buscan que las reglas estén más claras, consultas de criterio, en fin. Eso es una cosa muy curiosa que hemos visto como despacho. En ese sentido, hemos asesorado pues a distintas, y tenemos farmacias también, ¿no? Por ejemplo, de clientes. Nuestra experiencia ha sido asesorar en distintos aspectos y concluir que en México pues hay todavía retos jurídicos y regulatorios para de verdad considerar que esté todo listo para que los modelos innovadores en este sentido relacionados a telemedicina fluyan y los actores que están alrededor puedan cumplir con el marco jurídico. Lo que vemos es que donde se cristalizan los problemas es precisamente en algo que ya han venido mencionando en los paneles anteriores, el tema de la receta electrónica. Ya mencionaban por ahí una propuesta que se está trabajando con Anadim, que se ha platicado en el seno de algunos de nosotros. Estamos en la Asociación Mexicana de Internet y ahí hay un grupo de salud y también se ha identificado que hay unas conexiones jurídicas que es necesario resolver. ¿Por qué? Porque el modelo de telemedicina pues tiene muchos actores. Tiene una farmacia por un lado al final, que es la que va a proveer un producto que va a prescribir un doctor, y puede haber otro tercero que sea el que pone la plataforma, ¿no? Entonces, de manera que puede haber muchos actores. Y cada uno de esos actores tendrá que cumplir con distintas cosas del marco jurídico y del marco regulatorio. Sin embargo, no está tan bien hablado. Para empezar, no está previsto en la regulación el tema de telemedicina o medicina remota. Lo que termina sucediendo es que tienes que aplicar
de manera un poquito forzada las reglas para un consultorio físico. Sobre eso voy a elaborar más tarde. Ahorita solamente voy a plantear el problema. Termina sucediendo que entonces el proveedor de servicio tiene unos retos, el servicio médico, que después termina, como decía Ricardo, en una receta, en una prescripción, ya sea de productos, servicios, es muy variado lo que te ponen en una receta. En el caso de productos, y si esos son medicamentos, pues está el tema de que hay varios tipos de productos, de medicamentos que requieren receta, que no requieren receta, y si requieren receta especial, ¿no? Unos que tengan sustancias controladas, y esos niveles van exigiendo que cumplas con distintas cosas. Y el problema es que mientras al médico le aplica un reglamento específico, que está bien que sea una receta electrónica, ya se abrió, se modificó ese reglamento para abrir la realidad y permitir una receta electrónica. Por el otro lado tienes que esa receta después no se queda ahí, hay que ir a una farmacia a hacer el surtido y a esa farmacia le aplica otras reglas. De acuerdo. Y en ese reglamento no se ha modificado la regla y sigue haciendo referencia a una receta con firma autógrafa, o sea, una impresa, en fin, la versión anterior. Entonces hay una falta de concordancia ahí que es necesario abordar. Y ese es un ejemplo. Mientras eso no se resuelva, entonces la experiencia para el usuario no va a fluir tanto, o las opciones a las que tenga disponibles a través de la plataforma no van a ser tan amplias. Hemos visto en la práctica que algunas farmacias lo que hacen es, bueno, vamos a ver, si yo de todas maneras necesito tener el respaldo físico de la receta, te voy a pedir que le imprimas. Bueno, entonces esa ya es una receta electrónica. O no me voy a meter en problemas y mejor nada más concentrémonos en aquellos medicamentos que no requieran receta. El médico ciertamente te puede escribir una receta, un paracetamol, pero la venta de un paracetamol en una farmacia no está sujeta a una receta. Entonces, esa sin problema puede ser con o sin, ¿no? El formato de la receta no importa. Importa con los otros tipos de medicamentos, un antibiótico que sí requiere una receta, o un sedante que va a requerir una receta especial con código de barras. Entonces, hay una serie de asuntos jurídicos que están todavía por resolverse. Tienen solución, ahorita los platicamos. Y hay una serie también de retos jurídicos para el doctor. Hay un tema ahí que no se platica tanto, pero empieza a surgir, y quizá en el contexto del tema de seguros y todo esto, es el de responsabilidad profesional. Y entender que también para el responsable del consultorio, para el médico, también tiene que prever este tema, manera comunicarle al usuario, al paciente, que esta es una versión limitada del servicio médico que de otra manera podría dar de manera física. Y eso hay que entenderlo, es una forma limitada de servicio, no es servicio completo, y eso hay que entenderlo así para proteger al médico, para que el médico pueda comunicarlo, pueda documentarlo, obtener un consentimiento. Y, en fin, hay maneras de cubrirlo, hay retos que atender, tenemos todavía pues, que hacer al respecto. Ok, buenísimo. No, de acuerdo contigo. Nosotros como farmacia digital, en nuestra parte de farmacia digital, nos encontramos con muchas de las cosas que comentas, ¿no? Ahora, pensando en una plataforma de telemedicina profesional, realmente profesional, pues bueno, están obviamente las necesidades. Ahorita hemos hablado mucho de cliente, de paciente médico, pero hay otros involucrados en todo este ecosistema, ¿no? Entonces, esta plataforma profesional, como les digo, ¿qué debería cumplir? Que cumpla con las necesidades de pacientes, de médicos, pero también de hospitales y aseguradoras, que son parte del ecosistema, ¿no? Me gustaría que Alessio nos dé su punto de vista. Muchas gracias, José Antonio. Yo creo que es importante, primero que nada, que nos aseguremos que la plataforma que creemos es una plataforma de datos abiertos, que hay un estándar de navegación y de normalización de la información que vamos a ir entregando. ¿Por qué? Porque de repente vamos a tener muchos startups de temas de telemedicina, pero ¿cómo nos aseguramos que todos entreguen cierta normalidad de información? Desde el punto de vista del usuario, tiene que ser algo súper simple. Es decir, hoy por hoy yo he visto muchos médicos haciendo videollamada por WhatsApp para el paciente, porque es una manera muy fácil de que un paciente que no tiene mucha cultura digital le dé clic a un botoncito y haga una videollamada. Entonces tendríamos primero que nada que pensar en que la interfase sea totalmente simple hacia el lado del paciente y que la hagamos totalmente modular, de modo que podamos ir conectando a las aseguradoras,
que podamos ir conectando a las farmacias, que podamos ir trabajando desde el punto de vista regulatorio para que realmente podamos integrar esto de manera completa. Es importante darse cuenta que a partir de lo que vivimos el año pasado, ha habido un boom en temas de telemedicina, pero claramente el tema de la receta digital no está 100% regulado en México, y te pasa mucho, hay medicamentos controlados que no solo te piden que vaya el paciente así estuviera enfermo, sino que vaya el paciente, que vaya con una credencial del IFE, en la farmacia llenan los datos del IFE del paciente totalmente detrás. Entonces, ¿cómo te aseguras que la plataforma pudiera tener esta interfase para que el paciente pudiera tener una fotografía, tomarle una foto a su IFE por adelante y por atrás, y que a fin de cuentas eso sirva como evidencia para la aseguradora, pero también como una evidencia digital para la farmacia y que todo el mundo quede cubierto, incluyendo al médico, ¿no? Entonces, ¿cómo nos aseguramos que estemos totalmente integrados y que la plataforma sea totalmente abierta? Y pensemos que en este país y en muchos países de Latinoamérica hay un tema serio en temas de conectividad. Nos tocó implementar varios proyectos de conectividad con telemedicina en zonas rurales en Durango o en Chihuahua, donde claramente tienes que hacer esto con una conectividad satelital muy básica, porque si no sale carísimo hacer estos centros de telemedicina, pero no habría otra manera de llegar a poblaciones de menos de 250 pacientes. Y por otro lado, como compañías como Dell Technologies arropamos startups que están en el mercado, que están haciendo, por ejemplo, ahorita hicimos un piloto en un estado con 5,000 pacientes que salieron positivos en COVID, automáticamente se les mandan los insumos a su casa, el oxímetro, el termómetro, estamos monitoreando en tiempo real cómo están sus avances, se le manda el kit de medicamentos necesarios, y sin que el paciente inclusive se dé cuenta si su nivel de oxigenación bajó, automáticamente hacemos un trigger para que una ambulancia vaya a buscarlo a su casa y lo lleve a un hospital COVID. Entonces, creo que la plataforma debe ser como muy integral, pero sí deberíamos de trabajar en políticas públicas y todo un ecosistema. Por lo que me enteré ahorita, ustedes con Farmalisto ya han trabajado en tema de receta electrónica, pero hay muchas farmacias en este país que todavía no la aceptan como un método viable. Entonces creo que tenemos mucho que avanzar, pero también se ha avanzado a pasos agigantados en el año pasado. Entonces, abierta, de fácil uso y totalmente modular e integrada. Eso es lo que Como dices, yo creo que sí ha habido pasos, o sea, avances bien grandes, por un lado de la tecnología y por otro lado que la gente se va sintiendo más cómoda con esto, ¿no? El caso de WhatsApp que dices es muy bueno, porque, pues bueno, es accesible a todo el mundo, creo que eso es un detalle muy importante, pero tiene otros retos, ¿no? Que si bien tiene la ventaja de ser fácil y accesible, cumple con dos cosas que mencionabas, pero por el otro lado, una receta emitida por ahí no necesariamente tiene valor legal o no hay registro de lo que está pasando ahí, ¿no? Que nos lleva otra vez a un tema como que legal, ¿no? Sí, el tema del expediente electrónico detrás de esto, ¿cómo queda documentado en todo ese proceso? Creo que es clave. Exacto. El tema de expediente clínico electrónico, totalmente. Totalmente. Cristian, ¿cómo ves esa parte? Pues justo retomando la idea y la referencia constante que hace hoy a WhatsApp, yo haría la prevención, digamos, que no ver, o sea, sí entiendo la parte de es lo que se da, antes se daba por teléfono, antes de que fuera WhatsApp, ahora tiene esa modalidad, pero eso no es telemedicina, eso es lo que yo concluiría, ¿no? O sea, no nos quedemos con la idea que eso es una forma de telemedicina, es una forma de llegar al usuario, es una forma de como atención al cliente, es una forma de extender algo, un complemento, pero que debería no ser caracterizado como tal, como que esa sea la videoconsulta que estamos pensando, precisamente por los temas, y si ahora sí pasamos a las soluciones, antes yo hablaba de los retos, ahora querría hablar de las soluciones. Mencionaba yo antes que hay que comunicarle al usuario que esta es una forma limitada de servicio y que luego entonces para limitar su exposición a la responsabilidad profesional que pueda surgir al respecto. Está limitada lo que yo puedo ver de la auscultación física que a lo mejor el médico necesita para concluir un diagnóstico. Y eso podría muy rápidamente a través de una plataforma documentarse con un consentimiento, o sea, un disclaimer, tú lo pones ahí, el usuario lo acepta y ya te mueves de una forma más segura al siguiente paso. Y eso es lo que requiere, lo que decías tú, José Antonio, de tener una plataforma un poco más formal y más establecida, ¿no? Robusta, que protege a todos los que están participando. Y que pueda atender al tema de privacidad en relación al expediente clínico electrónico, en fin. Entonces, la forma tan sencilla de WhatsApp, yo diría que está tan sencilla que abre muchas incertidumbres y riesgos. Y yo
les diría mejor no aprovecharla como para un modelo de telemedicina. Ahora, pasando a otras soluciones, ya decíamos la exposición al riesgo, que era uno de los retos que yo mencionaba al principio. Luego, la otra es cómo se arma el tema de, bueno, hay una que se llama cómo se arma la telefarmacia, ¿no? Y esa es una que nos preguntan mucho. Entonces, ¿puedo yo como startup ponerme de acuerdo con hacer unos arreglos con ciertas farmacéuticas, conseguir el producto y yo venderlo directamente? Tengo una bodega y entonces a partir de ahí no quiero tener una presencia física y quiero poder ya que al usuario le llegue directamente. Es un modelo disruptivo porque ya no quiero tener esa presencia física, ¿no? Que si lo ve uno es, pues sí, el comercio electrónico en algunos casos ha prescindido, ¿no? Del brick and mortar, ¿no? Del establecimiento físico. En este caso no se puede totalmente. En este caso, como las reglas no están hechas para este modelo, lo que termina sucediendo es que aplican las reglas para el establecimiento físico. Entonces, en realidad, lo que les hemos recomendado a plataformas, y ahí depende que si está generando un market, ¿no? de servicios en las que, como los Ubers, o sea, yo no soy quien contrata al médico, sino pongo en contacto al médico con el usuario, ¿no? Marketplaces. Si eso es así, por lo menos asegúrate que esos proveedores de servicios que van a estar, los doctores en tu plataforma, cumplan con un consultorio físico. Entonces es la forma de resolverlo. Claro que hay unos emprendedores que llegan con unos modelos muy innovadores diciendo, bueno, es que estos acaban de salir mis médicos de la escuela, entonces todavía no tienen su consultorio de este lado, y es de, bueno, estás hablando de otra cosa, ¿no? Para poder quedar con un modelo robustecido, sí necesitas que ese médico cumpla con un establecimiento físico consultorio que luego entonces, por ejemplo, desde el punto de vista regulatorio, tenga un aviso de funcionamiento. Eso es para la parte del consultorio físico. Y para la parte del ejercicio profesional, pues que tenga una cédula profesional. Tú encárgate de que cumpla eso y eso son ya 80% de los requisitos. Eso es de la parte del médico. De la parte del consultorio, bueno, un poco ya también. De la parte de la telefarmacia, ahí lo que tenemos que observar es, pues también no hay una, no te puedes prescindir del establecimiento físico, tiene que haberlo. O sea, no puede, una bodega, por ejemplo, tiene una restricción a vender al menudeo. Solamente puede vender al mayoreo. Luego, y eso nos ha pasado en una infinidad de cosas, como preguntas con COVID, en esto de ensayos clínicos, donde directamente un medicamento experimental llegaba de la bodega y se entregaba de investigación. No se puede hacer directamente nada más pasarlo al domicilio de los pacientes, porque entonces caería en una noción de menudeo, ¿no? Entonces eso es muy importante, tener esa... Nosotros acá en Farmalista nos encontramos con todo este tema. Nosotros que en la parte del e-commerce hacemos justo lo que recomiendas. Cumplimos al pie de la letra con la legislación actual y sobre eso montamos, cumpliendo con eso, montamos toda la parte digital, ¿no? Entonces, exactamente. Y una vez que haces eso, entonces fluye tu modelo. Entonces, pero esos son los tipos de soluciones que tienes que atender y plantear muy claramente cuáles son los riesgos, ¿no? Perfecto. Ahora, desde el punto de vista del lado pues, más tech, más de innovación, ¿no? Desde la óptica de IDCare como innovador en todo esto, Juan Manuel, me gustaría escucharte. Hola, pues muchas gracias por el tiempo aquí en este evento. Cuando yo les voy a platicar primero una experiencia personal, ¿no? O sea, o en el camino que nosotros estábamos o estamos operando servicios de teleconsulta y telemedicina con monitoreo remoto, empecé a averiguar, ¿no? O sea, dije, esto de la telemedicina llegó, se disparó, pero también se hizo un escenario bastante salvaje, a mi juicio, ¿ok? ¿Por qué? Porque personalmente, por ejemplo, en algunos portales de estos de toma tu doctor y vete y haz tu consulta con el doctor, pues de pura curiosidad tomé la receta que me dio un cardiólogo y me suscribí en un portal y me llamaron y me dijeron, sí, yo me llamo ese doctor, esta es mi cédula profesional, porque la tengo aquí, la estoy viendo en esto, y oficialmente me di de alta en la plataforma, ¿no? Entonces, de allí, y también haciendo unas teleconsultas o videollamadas con los doctores a partir de esto,
me surgió una gran duda, ¿no? Es esto, ¿son estas entidades o cómo se va a regular quién está allí atendiendo al paciente? O yo como paciente, ¿cómo estoy seguro quién está detrás de la pantalla, ¿no? Entonces, eso efectivamente lo cotejé contra, nosotros tenemos la suerte de trabajar con los hospitales más prestigiosos de México ahorita y día a día platico con doctores, ¿no? Y especialistas de renombre y les digo, ¿por qué no usas telemedicina? Porque yo estoy viendo en la calle que todo el mundo está usando telemedicina, que hay miles de videollamadas y efectivamente ellos me decían, primero, no tengo las herramientas para hacer un diagnóstico correcto. Entonces, ese es su primer stop. Segundo, ¿cómo le cobro, no? Sí. A ese paciente. Y hay diferentes modelos, directo, a través de caja de médicos, etcétera, etcétera. Eso es viable al momento, ¿ok? Tercero, conocimiento. Necesita entrenamiento, necesita saber lo que está haciendo. Y conste, estoy hablando de los doctores de estos hospitales, ¿ok? Que son doctores, a mi juicio, de mucho prestigio. Y cuando volteo al paciente y hablamos con nuestros pacientes, porque operamos esos servicios, muchos dicen, no estoy seguro si él me va a diagnosticar de forma correcta, si lo que voy a recibir va a ser. Y otro es como la historia de qué fue primero, si el huevo o la gallina, ¿no? El doctor no me lo ofrece. Entonces, si el doctor no quiere y el paciente no le ofrecen el servicio, entonces, y sobre todo, de nuevo, vamos a estos pacientes de hospitales muy prestigiosos que son los que yo siento que no se están subiendo tan rápido a eso. Ok, hay muchos que sí, pero siento que este segmento, que es el que nos toca a nosotros, le costaba mucho de esto, ¿no? Entonces, cuando empezamos a operar y a hacer todo, dimos, bueno, doctores, ¿qué es lo que ustedes sienten que les está faltando? Y precisamente eso fue lo que hicimos como empresa, integrar todo lo que el doctor necesita para hacer una inspección física en un 90% similar a lo que haría en su consultorio. Es decir, nuestros doctores al día de hoy usan desde algo tan simple como un termómetro, tenemos estetoscopios que transmiten la auscultación pulmón, corazón en tiempo real, lo guardamos, se lo subimos por si hay mala conexión a internet, tenemos hasta ultrasonidos que pueden ver en tiempo real los doctores, electrocardiogramas de 6 derivaciones que lo ven en tiempo real. Entonces, todos los doctores que empiezan a trabajar con nosotros dicen, así sí me la viento, ¿ok? Porque así sí tengo lo que yo necesito para hacer esto. Pero muy importante es el tema de regulación. ¿Quién está diciendo que esto se está haciendo bien? Porque nosotros, en nuestro caso, y tengo la dicha de trabajar con directores médicos que se preocupan por la reputación de su hospital y ellos supervisan que la operación de una teleconsulta se está haciendo de forma correcta y que el doctor está haciendo las cosas de forma correcta. Entonces, de ahí viene el tema, o desde mi punto de vista, que sí está bien, nada más no podemos dejar eso al libre albedrío, que cualquiera haga lo que le dé la gana, porque va a crear una mala imagen, va a afectar a algo que lo está haciendo bien o se debe hacer de una buena forma. Entonces, para mí, a este momento, pues el mejor player en el sector privado para eso es el hospital. O sea, el hospital tiene protocolos mediante los cuales acepta o no acepta un doctor, lo recibe en su staff, hacen sus evaluaciones y entonces para mí como paciente que la telemedicina o la teleconsulta o lo que sea me lo brinde un hospital es lo que me ayuda a sentir que estoy recibiendo algo más profesional y además que tenga la supervisión de esa entidad que tiene la fama que se han ganado en México, o sea, de ser muy buenos. Entonces, eso es lo que yo llamo, y para cerrar quisiera decirte,
¿qué es lo que es para mí una teleconsulta o una telemedicina profesional? Una telemedicina que hay alguien que se asegura de la calidad de lo que se está haciendo, que pone su nombre, que está detrás de lo que se está haciendo. Segundo, el equipo que cuenta con el doctor. Nosotros enviamos enfermeras con el equipo, el doctor la dirige, el doctor lleva una teleconsulta, una telemedicina muy bien dirigida y puede diagnosticar de forma correcta. Okay. Tercero, el hospital. Para mí el hospital, entre todo este desorden y todo este desboque, debería ser esa entidad. Y finalmente, para mí no debería costar menos la telemedicina, porque si les digo algo, que doctores nuestros se han animado a unirse, es porque cuando ven todo el equipo que se usa y todo, dicen, ahí no tengo que bajar el precio de mi consulta. O sea, el paciente está percibiendo algo muy profesional. Sí, no se trata de malbaratarlo, ¿no? O sea, puede ser que haya ahorros en ciertos costos, pero no se trata de comprometer la calidad, ¿no? Exacto. Perfecto. Ese es mi punto. Pues muchísimas gracias, Juan Manuel. Ahora, tengo una última pregunta que me gustaría ver si podemos contestarla muy rápido, muy puntualmente, para dar espacio para preguntas del público. La pregunta, pues yo creo que Ricardo, a ver si nos la puedes contestar. ¿Cómo podría México, tanto el sector público y el privado, ¿no?, explorar esta herramienta tecnológica para mejorar la atención de salud y para ampliar la cobertura, ¿no?, que ese es un gran reto en México, ¿no? Claro que sí, José Antonio. Mira, para ser muy directo, en México se requiere de una mayor apertura del sector público, sector privado, justamente para seguir aportando a la salud y al alcance del paciente, que al final del día es donde debemos de estar apostando, a través de la tecnología, ¿no? Hoy hay ejemplos buenísimos. Les pongo uno que conozco de cerca, en Brasil, ¿no? Este año, a mediados del año, se impulsó el uso de la tecnología, se reguló el uso de la telemedicina y receta electrónica, y justamente para impulsar que el paciente con síntomas de COVID pudiera tener una consulta previa antes de poder ser expuesto en un centro médico, ¿no? Eso ayudó a descargar los centros médicos en Brasil, y hoy en día sigue apostando el gobierno de Brasil por seguir impulsando esto. Los resultados, como ellos lo mencionan, han sido favorables. Claro ejemplo ahí de por qué hay que empujar de todo esto que estamos hablando, pues, Juan Manuel, Cristian y Alessio, y justamente tú, ¿no, José Antonio? Mira, hoy ya estamos pasando los early adopters, o estamos en la curva de la adopción. Esas personas que están adoptando la tecnología, estamos consumiendo a los early adopters. Me voy a desviar un segundo de la respuesta, porque justamente cuando hablé de que es más económica la consulta, lo que estamos viendo es que el médico está invitando al paciente. No quiere decir que debería de ser, porque es una consulta tal cual si estuvieras cara a cara con el médico. Sin embargo, el paciente todavía tiene un poco de recelo, un poco de temor al tomar ese tipo de consultas. Y voy a poner un ejemplo muy burdo, pero recordemos cuando los boletos de avión todos los comprábamos a través de un call center o lo comprábamos en punto de venta, y cómo cuando las aerolíneas empezaron a transformar en la parte digital, su canal digital, empezaron, pues obviamente, para invitar al paciente a poner costos muy bajos para poder adquirir los boletos por ahí. Hoy, 99% de los vuelos se compran a través de esa vía, y les puedo poner otros ejemplos en otras industrias. Bueno, industria médica está pasando exactamente lo mismo, ¿no? Por eso mi invitación a seguir empujando para crear esa disrupción y que cada vez más gente pueda ver los beneficios de usar dispositivos médicos a distancia, justamente para poder acceder a salud, ¿no? Ahora, regresando a la pregunta, las cifras demuestran que ya estamos agarrando los early adopters en el consumo de salud a distancia a través de la tecnología, y les voy a compartir otra vez datos, pues, que conozco muy bien, ¿no?, de Doctoralia. Mira, nosotros, por ejemplo, en los últimos 3 años hemos creado un tráfico de gente que ya busca un médico o un centro médico o un hospital, una alternativa médica. Al mes tenemos 4.5 millones de personas que lo están buscando, ¿no?
En los últimos 3 años hemos impactado más de 144 millones de mexicanos que a través de nosotros han encontrado ya sea su centro médico, su especialista, han hecho alguna consulta vía remota, han inclusive recibido una receta y también han comprado medicamentos de manera remota. Entonces, ya es una realidad, ¿no? Citas al mes. Hoy citas se generan más de 1 millón de citas. O sea, y cada vez el incremento, cada mes el incremento va de manera exponencial, ¿no? Entonces, les pongo este caso porque es para poder ejemplificar cómo en México ya se está abrazando la tecnología, pero obviamente falta empujar todavía mucho más, ¿no? Estamos en el principio de esta tendencia que se va a ver en crecimiento exponencial en los próximos años, incluyendo este, ¿no? De acuerdo. Como decía, se necesitan estrategias y políticas públicas que aporten a la modernización del sector salud y de la telemedicina. La Cámara Nacional de la Industria Farmacéutica y Smart Scale dicen que el 70% de los médicos en México buscan apoyo en capacitación para poder ejercer a través de vía digital, y no me dejará mentir ahí Juan Manuel. Es importante que los profesionales de la salud, tanto privados como públicos, puedan interactuar con información, ¿no?, que se puedan obtener de plataformas digitales. Y para cerrar, hay mucha información que nos dice, oye, por ejemplo, International Data Corporation nos dice que se prevé un incremento de inversiones en las aplicaciones para hacer diagnóstico, tratamiento, seguimiento de pacientes durante la crisis sanitaria. También Juan Manuel no me dejará mentir ahí, ¿no? Habla de que la inversión en monitoreo remoto de salud mediante la telemedicina se va a incrementar en un 60%. También este estudio habla que la parte de Machine Learning para el diagnóstico clínico predictivo crecerá un 100%, se va a exponenciar. Se duplicarán las implementaciones que habiliten la medicina preventiva basada en aplicaciones móviles, wearables, asistentes virtuales, y habrá un 70% de crecimiento en las soluciones para realizar un seguimiento remoto a pacientes crónicos, ¿no? Como resumen, 5 puntos. Una, impulsar el uso de consultas digitales, recetas y el ecosistema del cual hemos estado hablando. 2, compañías de salud digital interactuando más de cerca con clínicas, hospitales para proveer obviamente esas herramientas que ya están hechas, ya están desarrolladas para poder dar mejor experiencia y mayor acceso al paciente. Mayor inversión y apertura, tanto privada como pública, a la tecnología. Como ejemplo, inversión en Machine Learning o inteligencia artificial para diagnóstico. Y finalmente, comenzar con la digitalización al 100% de diferentes actores, aseguradoras, hospitales, clínicas, compañías que estamos en salud digital. Perfecto, muchas gracias, Ricardo. Pues ahorita tenemos algunas preguntas del público que me gustaría ver si podemos contestarlas para poder abarcar varias de ellas como muy acotadamente. Pero van sobre un mismo tema, es un tema más bien como de riesgos y preocupaciones de que las cosas estén bien hechas, ¿no? La primera es la falta de regulación de los medios digitales está provocando la entrada de plataformas que engañan a los pacientes. Entonces la pregunta es, ¿qué propuesta formal de regulación se ha presentado a las autoridades? Si quieren contesto yo muy rápido de nuestro lado. Nosotros como Farmalisto lo que estamos haciendo es buscando cumplir a rajatabla, al pie de la letra, todo lo que pide la regulación. Entonces nuestro sitio tiene todas las certificaciones, publicamos ahí nuestra licencia sanitaria, en fin. Entonces yo primero que nada, yo pediría que como paciente uno se cerciore de que digital o físico es lo mismo, pues que quien está proveyendo el servicio está cumpliendo con la regulación, ¿no? Pero pues abro la pregunta al panel, ¿quién más nos gustaría dar ahí un comentario? Siento que Cristian sería el mejor para... Sí. Sí, hubo una propuesta para regular la telemedicina en una NOM, pero eso solamente atendía un modelo de población urbana, población urbana a rural, o sea, de clínica a clínica o de doctor a doctor. No preveía esto de doctor a paciente. Y estuvo 2-3 años en discusión y se retiró. Entonces, en realidad, como no, eso fue el último intento de regularla. ¿Qué se le está haciendo? Pues bueno, ya hacíamos referencia a esa propuesta
mesa propuesta de la Asociación Mexicana de Internet, que lo que va a proponer en este tema muy concreto, que de los más críticos es el de receta electrónica y la inconsistencia entre dos reglamentos, es proponer interpretación armónica, tomar disposiciones de la Ley General de Salud que hablan del uso de medios electrónicos y promover su uso para incrementar el acceso y que están por la ley por arriba de los reglamentos, y de esa manera integrar una interpretación armónica que se refleje en un instrumento que lo que pensábamos podía ser una norma mexicana, no norma oficial mexicana, sino norma mexicana, que ahora bajo la ley de infraestructura ya no se llaman así, se llaman estándares, pudiera tener un respaldo, un reconocimiento por parte de la autoridad, pero que es empujada por actores privados. Eso es lo que estamos trabajando varios de los que estamos acá. Mira, y hay un tema, se habla mucho de se habla mucho de la receta digital. Yo creo que sin duda es una de las soluciones, pero yo lo llevaría un paso más allá, que sería, y esto se sale del ámbito de salud, es el tema de la personalidad digital, ¿no? Que el doctor tenga firma y tenga, pues vaya, patente como médico, pero que uno como paciente también tenga una personalidad digital, y de esa manera, pues estos patitos que puedan aparecer tienen o no tienen personalidad digital. Entonces creo que eso ayudaría mucho, ¿no? Sí, y la identidad, ¿no? Que ya mencionaba Juan Manuel. O sea, ¿cómo te aseguras que el médico sí es el médico? Que a lo mejor sí es la receta, sí tiene la cédula profesional, pero no sabes si el médico es él, ¿no? Correcto. Y ahí, Cristian, una pregunta para ti, porque a nosotros nos ha pasado muy interesante que cuando hablamos de esa identidad digital, pues por default todos corremos hacia el SAT, ¿no? Pero el doctor aunque su firma digital no le afecta en el tema tributario, le da miedo. Causa un choque impresionante. O sea, aunque debería ser la opción, como dice José Luis, la opción de identidad única, no es posible por el choque que causa en el doctor. Entonces es un planteamiento muy interesante de horas, pero esa es mi experiencia hablando con doctores, eso. Sí, hay varias plataformas. Y ya ha habido algunos esfuerzos en Estados Unidos también con soluciones como HealthSpots o este tipo de kioscos que están totalmente regulados, que tienen los instrumentos de higienización, siempre hay una enfermera entre paciente y paciente limpiando el cubículo de telemedicina. Sabemos que del otro lado va a haber un médico 100% certificado en la plataforma y que fueron replicándose así como estaban los consultorios de farmacias en el foro anterior. Empezaron a ver muchos kioscos de telemedicina en Estados Unidos, donde hay un ente regulador que nos permite que esto suceda. Y en México, si bien la NOM en el 2015 no terminó de pasar, a menos hace un par de años hubo un último esfuerzo porque hubiera una cédula de instrumentos jurídicos aplicados a la telesalud en México, hecho tanto por CNT como por la Secretaría de Salud. Entonces yo creo que lo que hay que hacer es como tomar sobre lo ya construido y ver las experiencias internacionales y tratar de regularlas de una manera muy rápida y empaquetarlas como un estándar, así como hoy COFEPRIS aprueba o no aprueba un medicamento, tiene que haber un organismo que apruebe o no apruebe un sistema de telesalud, creo yo. Que podría ser la misma COFEPRIS. Sí, muy bien. Pues mira, yo los alertaría contra eso, poner una autorización a un COFEPRIS que no funciona para muchos otros aspectos, se les acaba el negocio, pero... Podría ser una autorregulación de la industria, que no sería mala propuesta. Yo dejaría eso Así bien. es. Que como industria una autorregulación, que podría ser que después podríamos elevarle, que la capture algún regulador, pero hacerlo que decimos, como un código de ética autoimpuesto. Sería buena idea. Exactamente. Bueno, pues miren, como tenemos el tiempo ya muy cortito, pues yo quisiera nada más, pues como cierre. Había otras preguntas que nos hace aquí el público, pero creo que muchos de los temas ya los tocamos de todas maneras, ¿no? Si estoy recogiendo bien los comentarios de todo el mundo, pues creo que todos estamos de acuerdo que la telemedicina viene para quedarse, que la telemedicina no tiene que necesariamente ser menos o más barata o más chafa que una consulta física, si bien no tiene todo lo que tiene una consulta también presencial. Creo que va a haber que hacer una distinción muy clara de hasta dónde se puede alcanzar con una y con otra, ¿no? El tema de la seguridad de información y el de la personalidad digital tiene que trabajarse para que haya mucha más seguridad en todo el ecosistema y pues que el acceso a todo esto tiene que hacerse con una normalización de información, como Alessio mencionaba. Tiene que ser un acceso simple, fácil, universalmente alcanzable por todo el mundo.
pero suficientemente seguro. Entonces, creo que muchos elementos existen ya y podemos irlos ensamblando y falta acabar de legitimar y darle esa seguridad que le está faltando a la telemedicina para acabar de despegar, pero en nuestra óptica, nosotros como plataforma digital a domicilio le estamos apostando a eso. Nosotros creemos, y seguramente todos ustedes, que un paciente no debería tener que salir de su casa y peregrinar al médico, a la farmacia, al laboratorio clínico para atender todas esas necesidades. Creo que todo se puede hacer con estas herramientas para beneficio del paciente y para mucha más productividad en el país, ¿no?